Hola, saludos a todos, gente. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a continuar con nuestra serie de relatividad general y vamos a abordar ahora lo que es un tema bastante interesante que va a servir para ver, en este caso, cómo influye la curvatura en el espacio y el tiempo. Ya habíamos visto lo que era la definición de la derivada covariante, vimos también lo que son los símbolos de Christoffel y calculamos algunos utilizando en este caso lo que es el sistema de coordenadas polares, ¿vale? Pero ahora lo que vamos a ver es precisamente cómo podemos aplicar el concepto de derivada en lo que son los tensores, ¿vale? Generalmente cuando pensamos en una derivada estamos hablando de que estamos cuantificando, perdón, lo que es la tasa de cambio de alguna cantidad respecto, por ejemplo, al tiempo, ¿ok? Pero en el caso de los tensores surge la pregunta, ¿cambian respecto a qué? ¿Ok? Para lo que es una función ordinaria, nosotros definimos un número en cualquier punto en el espacio-tiempo y lo comparamos, por ejemplo, con algún otro punto. ¿Ok? Su tasa de cambio puede ser, por ejemplo, en este caso, el concepto de la velocidad. Ya ven que cuando, por ejemplo, trabajamos lo que es la parte de las derivadas, una de las aplicaciones de las primeras que nos indican es cuando hablamos del concepto de velocidad, que tenemos aquí lo que es una curva, tenemos lo que es un punto aquí, otro punto acá, entonces analizamos, por ejemplo, que esto fuera, no sé, la posición, esto fuera lo que es el tiempo, y pues en este caso establecemos lo que es aquí, un intervalo y otro intervalo acá, y definimos aquí delta t y delta x, ¿vale? Y pues bueno, tenemos lo que es una recta secante que toca dos puntos en la curva, ¿vale? Pero cuando nosotros lo analizamos infinitesimalmente, tenemos en este caso que, bueno, va a estar representado, por ejemplo, con lo que es delta x entre delta t, pero a esto le podemos aplicar el concepto de límite, ¿vale? Cuando delta t pues tiende a cero, ¿vale? Entonces esto se puede escribir como la derivada de la posición respecto al tiempo. Algo muy simple, pero aquí esto es muy sencillo, porque estamos hablando de espacio plano. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ya cuando trabajamos con un espacio curvo? Las cosas ya no son tan sencillas. De ahí que nosotros necesitamos definir algunas herramientas matemáticas más sofisticadas para poder estudiar esto a fondo, ¿vale? Un tensor lo habíamos definido como una aplicación multilineal que toma vectores y unoformas y nos devuelve un numerito, ¿vale? Números reales. Pero ¿cómo podemos comparar en este caso un tensor? Bueno, podemos utilizar lo que es la derivada covariante. Algunas personas podrían sugerirlo. Efectivamente, podemos utilizarlo, ¿ok? Entonces, lo que podemos hacer es tomar la derivada covariante para medir lo que es la tasa de cambio instantánea, que nos va a indicar cómo cambia el campo tensorial en un punto respecto a otro, ¿ok? Pero si nosotros lo transportáramos paralelamente. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver un ejemplo bastante sencillo, donde tenemos aquí lo que es un vector en una trayectoria que puede ser cualquiera. Y si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de espacio plano, pues ¿qué va a pasar? Voy a tener aquí el vector apuntando siempre en la misma dirección, ¿ok? No cambia. Si se dan cuenta en espacio plano, a pesar de que yo lo mueva, pues sigue igual, ¿ok? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que el transporte paralelo de dicho vector lo mantiene constante. Entonces, sin embargo, la cosa cambia, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con espacio curvo. Para ello vamos a tomar la siguiente figura. Vamos a definir específicamente una esfera, ¿ok? Y esta esfera, vamos a ponerla aquí para representar lo que es en este caso una vista en 3 dimensiones. Vamos a tomar lo que es esta esfera y lo que vamos a hacer ahora es analizar lo que es una posible trayectoria. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí, vamos a quitar esta línea, tenemos aquí lo que es esto, esto y finalmente esto de acá, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar un vector para ver qué es lo que pasa, ¿ok?
Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar un vector acá, por ejemplo, que está apuntando en esta dirección, y lo vamos a mover, ¿ok? Entonces, empezamos a transportarlo, va cambiando, si se dan cuenta, llega a este punto, cambia, cambia, y ya no está apuntando de la misma manera. O sea, en el momento en que llega aquí, volvemos al inicio, al punto de partida, y podemos darnos cuenta que ese vector que fue transportado paralelamente ya no apunta en la misma dirección. Y esto es una manifestación precisamente de lo que es la curvatura que nosotros estamos estudiando, ¿vale? Y para poder hablar sobre un transporte paralelo requerimos lo que es una conexión que esté bien definida, ¿vale? Entonces, evidentemente esa conexión ya la conocemos, son los símbolos de Cristoforo, ¿ok? Y la diferencia que existe, por ejemplo, entre lo que es un espacio plano y un espacio curvo es que el resultado de transportar paralelamente un vector de un punto a otro depende de la trayectoria que exista entre esos dos puntos, ¿ok? En espacio plano no hay problema, no pasa nada. Pero cuando estamos trabajando con un espacio curvo, las cosas cambian. El vector ya no apunta en la misma dirección. Entonces, esto ya es manifestación de lo que estaba hablando, de lo que es la curvatura, ¿vale? Entonces, ahora, como tal, lo que vamos a hacer ahora es analizar precisamente esta parte. La gran mayoría de los problemas, en este caso que estamos trabajando con relatividad general, van a manejar lo que son regiones curvas, ¿ok? Entonces, de ahí la importancia de poder entender este concepto, ¿ok? Ahora bien, lo que vamos a hacer es simplemente definir que el transporte paralelo y lo vamos a generalizar, ¿ok? Bajo el concepto donde vamos a tener lo que es un vector que se va a mantener constante a lo largo de la trayectoria, ¿ok? Entonces, ese mismo concepto lo vamos a llevar a lo que son los tensores. Lo primero que vamos a hacer es definir en este caso una curva, ¿ok? Cualquier curva. Entonces vamos a escribir aquí lo que es una curva que va a estar parametrizada por un parámetro lambda, ¿vale? Y esto requiere que pues el tensor se mantenga constante. ¿Cuál va a ser el tensor? El tensor, pues bueno, ya recordemos que los tensores los podemos definir de esta manera. Tenemos aquí lo que es esta notación un tanto fea, que ya sé que muchas veces causa pesadillas, pero bueno, ya sabemos que tenemos que acostumbrarnos a este tipo de cosas. Es parte de la relatividad y es muy bonito, a pesar de lo intimidante que puede ser, ¿vale? Y vamos a considerar que este tensor se mantiene constante a lo largo de lo que es un espacio plano, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer aquí es considerar, por ejemplo, una situación en específico. Ya habíamos hablado sobre las variedades de Riemann y habíamos analizado que tienen la peculiar característica de que en una región, específicamente localmente, actúa como un espacio plano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrar distintos puntos, por ejemplo, en la variedad, donde localmente tenemos un plano que es tangencial. Puede que, por ejemplo, si nosotros viéramos esta esfera y tuviéramos aquí lo que es el plano tangente, en este preciso punto sí va a ser tangente, pero para este punto ya no va a servir, pero vamos a tener otro, ¿ok? Y otro sucesivamente. Entonces, son regiones localmente planas donde podemos aplicar el cálculo que conocemos ya de toda la vida, ¿ok? Entonces, ahora bien, lo que vamos a hacer es simplemente tomar, en este caso, la derivada del tensor respecto a ese parámetro escalar, ¿ok? Vamos a escribirlo de esta manera. Donde tenemos aquí lo mismo de la parte de arriba. Y pues obviamente todo lo que son sus índices, ¿vale? Exactamente lo mismo que tengo arriba. Entonces, ahora, esto se puede reescribir aplicando un poquito de lo que es la regla de la cadena, como la derivada de la componente x mu respecto al parámetro lambda, ¿vale? Y vamos a calcular la derivada parcial respecto a la componente ¿de quién? Del tensor, ¿ok? Entonces vamos a tomar nuestro tensor, vamos a tomarlo de esta manera. Y pues bueno, una condición para que entonces estemos trabajando con un espacio plano, pues es precisamente esto de cero, ¿vale? Entonces,
Para hacer lo que es esta propiedad meramente tensorial, necesitamos reemplazar la derivada ordinaria que conocemos, o mejor dicho, la derivada parcial que tenemos acá en una derivada covariante, ¿vale? Entonces, vamos a definir lo que es la derivada covariante direccional, ¿ok? Entonces, tenemos acá lo que es esta expresión, vamos a ponerlo un poquito diferente. Tenemos lo que es d, la derivada respecto al lambda, ¿de quién? ¿A qué sería igual esto? A la derivada de x mu respecto al parámetro lambda. Y vamos a incluir esto, pero como dije, esto ya no representa un gradiente. Esto representa ya lo que es la derivada covariante, ¿vale? Entonces, esto que tenemos aquí nos representa la derivada covariante direccional. Ok, muy bien. Ya tenemos la derivada covariante direccional. Excelente. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es definir una expresión matemática que nos va a permitir derivar en espacio curvo. ¿Ok? Ahora bien, este mapeo está definido a lo largo de una trayectoria que va a partir de un tensor o un campo tensorial KL a un campo tensorial KL. K como L. ¿Ok? Entonces, vamos a definir ahora lo que es el transporte paralelo del tensor a lo largo de todo lo que es en este caso la curva, ¿ok? Para que en este caso podamos definir pues ya el concepto de una forma más general. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esta misma expresión que acabamos de definir acá arriba y vamos a involucrar ya directamente lo que es nuestro tensor. Entonces vamos a aplicarle lo que es la derivada covariante direccional respecto a lambda de lo que es en este caso el tensor, que obviamente tiene sus índices. Muy importante no olvidar esta parte porque lo estamos generalizando. Y lo que vamos a hacer ahora es igualarlo esto a lo que es la derivada respecto al parámetro escalar de las componentes que tenemos. Recordemos que tenemos aquí estos índices que nos representan precisamente las componentes. Y tenemos aquí lo que es la derivada covariante de lo que es nuestro tensor. ¿Ok? Entonces llegamos a una expresión muy similar a la de arriba, pero ahora involucrando lo que es en este caso la derivada covariante, ¿vale? Entonces, esto que tenemos aquí es una ecuación tensorial bien definida, ¿vale? Vamos a llamar esta de aquí la ecuación número 1 y estará aquí la número 2, ¿vale? Ahora bien, si nos damos cuenta, es muy similar al concepto de lo que son vectores tangente. Ya saben que un vector tangente toca en un solo punto a la curva, ¿ok? Y ese vector es tangente y me va a definir que estamos hablando de un espacio plano. Aquí nosotros estamos imponiendo precisamente esa condición, ¿ok? Porque estamos hablando de regiones localmente planas en la variedad, ¿vale? Por eso es que tenemos aquí igual a 0. Ahora bien, esto que tenemos acá nos permite definir lo que es una ecuación conocida como la ecuación del transporte paralelo. Y dicha ecuación, ¿cómo la podemos escribir? Bueno, simplemente vamos a tomar lo que es la derivada respecto a lambda de un vector con sus componentes más lo que es la conexión dada por los símbolos de Christoffel y lo que es aquí la derivada de las componentes con respecto al parámetro lambda, y aquí vamos a incluir lo que es el vector, ¿ok? Esto igual a 0. Esta ecuación aquí la vamos a llamar la ecuación número 3. Y esta ecuación, como dije, tiene bastante importancia, ¿ok? Por ende la voy a encerrar en un recuadro. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación del transporte paralelo. Dense cuenta que en esta expresión tenemos las variaciones respecto al parámetro lambda, que es el parámetro que en este caso está parametrizando, como su nombre lo indica, la trayectoria. Y estamos involucrando a la conexión, ¿ok?
Entonces, podemos darnos cuenta que esta ecuación es una ecuación diferencial de primer orden que en este caso define un problema de valores iniciales. Es decir, dado un tensor en algún punto a lo largo de la trayectoria, debe de existir una continuación única del tensor en otros puntos a lo largo de la trayectoria, de manera que la continuidad se preserva, ¿ok? Entonces, ahora bien, podemos decir que el tensor es transportado paralelamente, ¿ok? Ahora, la noción del transporte paralelo es obviamente dependiente de la conexión, ¿ok? Y podemos establecer aquí un resultado bastante interesante. Si la conexión es compatible con la métrica siempre va a ser transportada paralelamente respecto a esto, ¿ok? ¿Cómo podemos generalizar ese resultado? Bueno, podemos movernos de este lado y podemos escribir aquí lo que es nuevamente la derivada covariante direccional respecto al parámetro que ya tenemos y vamos a incluir precisamente lo que es esa conexión con la métrica, ¿vale? Recordemos que en la métrica tenemos la información importante del espacio-tiempo, ¿ok? Entonces, esto se puede reescribir de una manera que seguramente ya conocen, porque pues ya lo hemos estado utilizando ahorita. Vamos a tomar aquí lo que es la derivada covariante y vamos a tener aquí lo que es la métrica, ¿vale? Y obviamente si estamos hablando de que es un transporte paralelo y vamos a hablar de una métrica que sea plana, pues este resultado va a ser igual a 0, ¿ok? Entonces, esto implica que el producto interno de los vectores transportados paralelamente se preserva, ¿ok? Entonces, podemos nosotros tomar lo que es un conjunto de vectores. Podemos tomar aquí, por ejemplo, lo que es la misma expresión que está en la parte de arriba y poner aquí lo que es el producto interno. Ya saben que el producto interno, definiéndolo con la métrica, toma la siguiente estructura. Entonces, tenemos esto y esto va a ser igual a tener lo que es esta expresión. Vamos a escribir todo poco a poco, porque si es un poco largo. Vamos a incluir aquí lo que son estos términos, los vamos a dejar afuera. Vamos por partes. Más, ahora vamos a tomar este elemento que es la métrica. Vamos a aplicarle lo que es en este caso en la derivada direccional covariante al primer vector. ¿Ok? Mientras que el otro va a quedar acá. Más que sub mu, nu, v mu. Y aquí lo que es la derivada respecto al parámetro lambda del otro vector, ¿ok? Recordemos que estas son las componentes. Muy importante no olvidar, ¿ok? Ahora bien, ya que tengo esta expresión, vamos a llamarlas por su nombre, para no perdernos con tanta cosa. Esto vamos a llamarlo la ecuación número 4 y esto va a ser la ecuación número 5. Pero antes de terminar con esto, pues este resultado que nosotros estamos imponiendo es que sea igual a 0, ¿ok? Ya dije por qué. Entonces, como dije, el transporte paralelo con respecto a una métrica compatible con la conexión preserva lo que es la norma de los vectores, ¿ok? Y ahora, con el transporte paralelo ya definido, nos toca definir en este caso un siguiente paso, que es definir las geodésicas. Muy bien. Ahora, lo que es una geodésica se define como una generalización del espacio curvo de la noción de una línea recta en un espacio euclídeo. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando con un espacio euclídeo, tenemos lo que son dos puntos y esos dos puntos están conectados precisamente por una línea recta, ¿ok? Pero cuando estamos trabajando con respecto a una geometría que es curva, pues surge la pregunta, ¿y cómo voy a tener en este caso una trayectoria recta? Bueno, vamos a tratar de buscar lo que son las trayectorias más rectas posibles, por decirlo así entre comillas, dentro de la variedad que nosotros estamos trabajando, ¿ok? Esta es una noción que seguramente ya muchos les sonará familiar si han estudiado un curso de mecánica clásica o si ya vieron el video que hice hace tiempo hablando sobre ese tema, cuando trabajé con la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces,
Muy seguramente ya muchos tienen la noción de qué es esto, ¿ok? Pero aquí en relatividad, pues las cosas evidentemente van a cambiar por la geometría. Y lo que vamos a hacer es tomar, en este caso, una definición bastante buena y acercada a lo que ya conocemos, y vamos a definir lo que es una trayectoria recta, una línea recta que es transportada paralelamente junto con su propio vector tangente, ¿ok? Entonces, ahora bien, vamos a empezar con lo que es en este caso con una segunda definición, ¿ok? La cual nos indica que una geodésica es una curva a lo largo de la cual el vector es transportado paralelamente. De hecho, podemos verlo de esa manera. O sea, si nosotros nos remitimos a la imagen que tenemos aquí, o mejor dicho, el dibujo que hice en esta parte, podemos darnos cuenta que, pues, en este caso, esa trayectoria que está describiendo en color azul es la trayectoria geodésica, ¿vale? Y tenemos un vector que se está transportando paralelamente ahí, ¿ok? Obviamente el cálculo es bastante pesado, porque ya estamos hablando de notación tensorial. Entonces, pues, sí, es pesado, pero no deja de ser interesante. Ahora bien, el vector tangente a dicha trayectoria lo podemos definir de la siguiente manera. Ya habíamos visto que cuando, por ejemplo, trabajamos en física, en un nivel básico, tenemos lo que son nuevamente los dos puntos, una recta secante, y cuando calculamos la derivada que tenemos, en este caso, una recta tangente. En este caso, o mejor dicho, un vector tangente. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Podemos mencionar lo que es la velocidad, porque está tocando un solo punto de la trayectoria. Por algo, en este caso, por ejemplo, cuando trabajamos ya con la aceleración, se dice que hay una componente tangencial y una normal. Tangencial porque toca en un solo punto, ¿ok? De hecho, la velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces, ese mismo concepto que ya tenemos estudiado de la mecánica clásica, podemos también en este caso tomarlo aquí de forma análoga. Entonces, como dije, vamos a definir lo que es la derivada. Para llegar a esa expresión, derivamos. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente tomar aquí la derivada direccional o variante de la derivada de x mu respecto al parámetro lambda. Y esto igualarlo a 0, ¿ok? Si nosotros lo analizamos esto de una forma alternativa, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Tenemos aquí lo que es la segunda derivada de x mu respecto al parámetro lambda, más el símbolo de Christoffel que nos establece la conexión y todo lo que es en este caso estas derivadas de las componentes respecto al parámetro lambda. Y esta ecuación, pues, es la famosa ecuación de la geodésica, ¿vale? Vamos a enumerarla, entonces, esta ecuación va a ser sumamente importante. Como dije, tenemos aquí la ecuación de la geodésica. Este resultado es muy interesante porque tiene una estructura muy, pero muy similar a lo que es la segunda ley de Newton. Y tan solo basta con analizar un poco. De hecho, si me siguen en Instagram, habrán visto que hace tiempo puse un post hablando sobre la ecuación geodésica. ¿Y qué había puesto? Que esto es una manifestación de lo que serían fuerzas inerciales debido a propiedades geométricas del espacio y el tiempo. ¿Qué significa lo que dije en aquel momento? Bueno, este lado izquierdo lo podemos entender, de hecho, como lo que es, en este caso, la parte de la segunda derivada respecto al tiempo, lo que vendría siendo la aceleración, ¿ok? Sabemos por segunda ley de Newton que F es igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Pero esta expresión de acá se puede escribir como la masa por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. ¿No se nota cierta similitud en esta estructura que tenemos acá con lo que está acá? Y esta estructura, por ejemplo, si nosotros lo despejamos propiamente, esto de aquí se parece mucho a lo que tenemos acá, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que la manifestación de lo que son las fuerzas que conocemos como la fuerza gravitacional, específicamente hablando de la fuerza gravitacional porque es lo que estamos estudiando, es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué significa esto? Que la mera presencia de una fuerza, en este caso la fuerza gravitatoria, se debe
a características geométricas del espacio y el tiempo. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es la parte que podemos definirla como una cuadrifuerza inercial y esto como una cuadriaceleración, porque recordemos que estamos trabajando con cuadrivectores. Por ende, podemos ver esta expresión como una analogía a la segunda ley de Newton, ¿vale? Entonces, aquí, esta ecuación pues la tenemos que tener bien presente porque va a ser muy importante en todo el curso de relatividad general. Y podemos en este caso ver aquí que reproduce la noción de líneas rectas si las conexiones, en este caso, están relacionadas directamente con una métrica compatible, ¿vale? Y pues bueno, aquí esta expresión no solamente la podemos obtener de esta manera, de hecho, podemos obtenerlo de una forma un tanto diferente, ¿vale? Lo que vamos a hacer es considerar una alternativa, ¿vale? Ya saben que aquí me gustan las cosas un tanto difíciles. De hecho, no es para menos, el canal tiene ese enfoque. El propósito al principio del canal era muy diferente, pero ya con el tiempo se ha ido formalizando y pues ha dado pie a esto. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pues precisamente mancharnos las manos con un poco de cálculos. Lo que vamos a hacer es recordar, en este caso, que estamos trabajando con un espacio-tiempo lorentziano. ¿Ok? Y vamos a tener trayectorias nulas. Y vamos a definir aquí lo que son trayectorias temporaloides como las más convenientes para poder utilizar el tiempo propio. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es considerar el tiempo propio funcional. ¿Ok? Y voy a escribir acá lo que es tau, que es el tiempo propio, y lo voy a escribir como la integral, donde vamos a incluir aquí la métrica menos g sub mu nu con la derivada de x mu respecto al parámetro lambda. Y lo que es la derivada de x nu respecto a dicho parámetro. Y todo esto elevado a un medio. ¿Ok? Y un diferencial de lambda. Esto que tenemos aquí pues ya es bastante familiar para muchos. ¿Ok? ¿Por qué no representa pues en este caso lo que es una integral de línea? Perdón. Entonces, aquí tenemos lo que es la integral sobre la trayectoria. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es buscar las distancias más cortas. Y lo que podemos hacer es emplear un poco de cálculo variacional entre los dos puntos. ¿Ok? Entonces, esto nos va a devolver como resultado curvas en un tiempo propio máximo, consistente con todo lo que ya hemos estado analizando. Ahora bien, podemos simplificar el álgebra utilizando un pequeño truquito. ¿Ok? Esta expresión que tenemos acá es de la siguiente forma. Vamos a tomar aquí lo que es tau y lo voy a definir como la integral de la raíz cuadrada de menos f y el diferencial lambda, ¿vale? Donde el valor de f es g sub mu nu y todo lo demás que ya tenemos acá, ¿ok? Entonces, ahora bien, si nosotros reescribimos esto y aplicamos una variación, vamos a tomar aquí lo que es delta de tau y tendremos aquí lo que es la integral, considerando ahora la variación. Y podemos reescribir esto. Si estamos hablando de una variación, pues evidentemente tengo que derivar esto. ¿Ok? ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría como menos la integral de un medio de menos f. Bueno, si le resto un entero a un medio, ¿cuánto tengo? Menos un medio. Ok, muy bien. Y tenemos la variación de f con el diferencial de lambda, ¿vale? Entonces, ahora bien, para hacer las cosas un poco más fáciles, vamos a especificar en este caso como nuestro parámetro al tiempo propio, ¿ok? El mismo que estamos trabajando. Y vamos a tomar lo que es ahora un parámetro arbitrario lambda, ¿vale? Ahora bien, en este caso, si estamos trabajando con un vector tangente a lo largo de esa trayectoria, estamos hablando de
lo que es una cuadrivelocidad. Que dicha cuadrivelocidad la vamos a definir aquí como U, ay perdón, se borró el cuadrito, U mu, ¿ok? Entonces, esto que tenemos aquí es una cuadrivelocidad, que tiene la función de ser ese vector tangente, ¿ok? Entonces, ahora, ya que tenemos esto ya identificado, lo que vamos a hacer es simplemente tomar la expresión que tenemos acá arriba y la vamos a modificar un poco. Vamos a movernos de ese lado, que no tengo tanto espacio. Primero, vamos a fijar el valor de f, ¿ok? Entonces, tomamos aquí f igual a g sub mu nu, y tenemos aquí la derivada de x mu respecto a tau, y la derivada de x nu, porque recordemos que estamos tomando ahora este como nuestro parámetro, y esto se puede reescribir, si se dan cuenta, si yo estoy considerando variaciones con respecto al tiempo propio, pues voy a tener la velocidad. Entonces, por eso definí la cuadrivelocidad previamente. Entonces tenemos aquí u mu u nu, ¿ok? Entonces, esto va a ser igual a -1. Muy bien. Ahora bien, esto nos va a servir porque podemos nosotros reescribir la expresión que tenemos previamente, lo que era la integral. Entonces tenemos la variación del tiempo propio, que va a ser igual a -1/2 por la integral de la variación de f con el diferencial tau. ¿Okay? Recordemos que estamos cambiando ciertas cosas para que no haya, en este caso, confusión. ¿Ok? Entonces, ahora bien, vamos a enumerar todas estas ecuaciones para que no nos perdamos entre tanta cosa, porque sí es un poco confuso a veces. Entonces, tomamos esta expresión, vamos a llamar esto número 10, esto vamos a llamarlo número 11, ¿ok? Entonces, ahora bien, cuando nosotros trabajamos con variaciones y estamos hablando de geodésicas, trabajamos con lo que son puntos estacionarios, ¿ok? Y en este caso esos puntos estacionarios son aquellos para los cuales la variación de tau va a ser igual a 0, ¿ok? Puntos estacionarios. Ahora bien, esto es equivalente a los puntos estacionarios con una parametrización fija de la siguiente integral. Lo vamos a simplificar. ¿Cómo nos quedaría dicha integral? Tendremos aquí lo que es i igual a 1/2 de la integral de f con un diferencial tau, ¿ok? Y esto es igual a 1/2 de la integral de g sub mu y nu con la derivada de x mu respecto a tau y lo que es la derivada de x nu respecto a tau, ¿ok? Y tengo aquí el diferencial de tau, ¿vale? Ahora bien, si nosotros tomamos lo que son las variaciones de esta expresión, tenemos un método más corto para encontrar precisamente esas trayectorias más cortas posibles. Ahora bien, los puntos estacionarios que tenemos aquí deben de obedecer a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Nuevamente me estoy remitiendo a cosas que tienen que ver con un poco de mecánica analítica, específicamente lo que es cálculo variacional, lo que es la parte matemática, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es simplemente considerar, por simplicidad, el cambio de la integral bajo variaciones infinitesimales de la trayectoria. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir aquí x mu, considerando dichas variaciones infinitesimales, vamos a agregar aquí lo que es esta delta y tomamos lo que es la métrica y consideramos también dicha variación. En este caso vamos a tener que involucrar lo que es en este caso esta derivada, ¿vale? Entonces, es una derivada parcial. Y aquí lo que es la variación de x alfa. Sigma, perdón, ¿ok? Entonces, ahora, el segundo término que tenemos aquí, lo podemos en este caso modificar un poco, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente definir
dicha variación en la integral, justamente como lo estábamos haciendo, y tendríamos aquí que esto sería igual a 1/2, y tendremos lo que es la integral. Se puede utilizar aquí lo que es la segunda línea, o sea, esta de acá, y utilizar una expansión de Taylor en espacio-tiempo curvo, ¿ok? Por eso es que tenemos aquí lo que es una derivada parcial y no una derivada covariante, ¿vale? Ahora bien, lo que vamos a hacer es escribir precisamente dentro de un corchete toda esta expresión que nosotros estamos involucrando. Entonces, va a ser un poco grande, pero pues es necesaria. Tenemos acá lo que es esto. ¿Se dan cuenta? Nada más estoy modificando un poco la expresión de arriba. Realmente no tiene nada misterioso. Más g sub mu nu. Y aquí vamos a tomar la derivada de la variación de x mu, porque recordemos que estamos considerando las variaciones respecto a tau, ¿vale? Y lo que es la derivada de x nu respecto a tau. Y pues más g sub mu nu y la derivada de x mu respecto a tau. Y lo que es la derivada de la variación, ay, perdón, se borró lo de arriba, de la variación de x nu respecto a tau. En este punto esto ya no se ve muy amigable, lo sé, es muy largo, ¿ok? Pero lo que son los últimos términos que tenemos aquí se pueden integrar por partes, ¿ok? De manera que si nosotros aplicamos la integración por partes vamos a obtener un resultado más simplificado. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría como 1/2. Ay, perdón, borré esto por error. 1/2 de la integral de g sub mu nu. Tenemos aquí lo que es la derivada de x mu respecto a tau y lo que es nuevamente esta expresión. Vamos a corregir esto porque lo estaba poniendo mal. Tenemos lo que es la variación x nu respecto a tau, ¿ok? Y pues el diferencial tau. Y esto igual a menos 1/2 menos 1/2 de la integral, vamos a tomar acá, g sub mu nu y la segunda derivada de x mu respecto a tau, ¿vale? Y aquí más, es muy largo, ya lo sé, pero calma. La derivada de la métrica respecto a tau y lo que es la derivada de x mu respecto a tau. De hecho, voy a tener que hacer esto un poco más pequeño porque no cabe. O, miren, mejor voy a ampliar esto para que tenga espacio suficiente. Es muy grande. Y aquí vamos a cerrar el corchete y vamos a incluir la variación de x nu, ¿ok? Y lo que es el diferencial de tau. Ahora bien, ¿de dónde viene todo esto? Si se preguntan, porque parece que me salte pasos, ¿ok? Evidentemente hice ciertas cositas para, pues, no complicarnos un poco. Este término que tenemos acá, como dije, todo lo de arriba se puede simplificar utilizando integración por partes. Esto sería nuestra expresión más fácil de derivar. Y esta expresión de acá, nuestra expresión más fácil de integrar, sería dv, ¿vale? De manera que aquí, todo lo que es este término que está acá, vendría siendo la derivada respecto a tau de g sub mu y nu por la derivada de x mu respecto a tau. Si se dan cuenta, es la derivada del producto de dos funciones. Por eso es que tengo el signo más, o sea, no fue brujería lo que yo hice aquí. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ya que tengo esto, pues todo esto se puede reescribir de nuevo. Entonces, vamos a tomar aquí, que esto vendría siendo igual a menos 1/2 de la integral. Abrimos corchete otra vez, que sub mu nu,
de la segunda derivada de x mu respecto a tau más la derivada parcial respecto a sigma de g sub mu nu. Bueno, no respecto a sigma. Recuerden que estos son componentes, ¿ok? Los índices nos representan componentes, ¿vale? Ya saben que estamos hablando de números de 0 a 3, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la derivada de x sigma respecto a tau. Lo que nosotros vemos como una ecuación muy compacta, pues sí es compacta, pero son varios términos los que están acá, ¿ok? Y después, la variación de x nu y el diferencial tau. Ok, parecía una eternidad esto, ya está tomando más forma, ¿ok? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es, en este caso, eliminar ciertos términos que de hecho si se dieron cuenta hubo términos que se eliminaron porque se anulan debido a que estamos tomando las variaciones en este caso de x mu y estas se anulan en los puntos finales de la trayectoria. Ahora, aquí en lo que fue la segunda expresión que estábamos trabajando utilizamos un poquito de lo que es la regla de la cadena para la derivada del producto de dos funciones, ¿ok? Entonces, ahora bien, toda esta variación que tenemos acá, o sea, toda esa expresión, ese monstruo que tenemos ahí, lo podemos reescribir utilizando lo que es un renombramiento de índices y de aquí, o mejor dicho, un reordenamiento. Y tendremos acá lo que es la variación de i, que va a ser igual a menos la integral. Abrimos un corchete, esto va a ser kilométricamente largo, de g sub mu sigma por la segunda derivada de x mu respecto a tau, ¿ok? Más un medio, ok, paciencia, paciencia, ya va quedando esto, más un medio de lo que es la derivada parcial de la métrica, iba a decir las métricas, más lo que es la derivada parcial, ahora cambiamos el índice, vamos a tomar aquí, estos son distintas permutaciones que tenemos con los índices, entonces aquí la expresión queda de esta manera, vamos a poner aquí x, esto no parece una x, y lo que sería en este caso la derivada de x nu respecto a tau. Y finalmente, lo que es la variación de x sigma y el diferencial de tau. ¡Wow! Ok, como nosotros estamos buscando puntos estacionarios, queremos que pues esto se anule para cualquier variación de x sigma. Y eso implica el siguiente resultado, que tengamos g sub mu sigma por la segunda derivada de x mu respecto a tau más, miren, ¿saben qué? Mejor, para evitar tantos problemas, copiamos esto y lo pegamos acá abajo, aunque se pegó como imagen. Vamos a tener que ponerlo de esta manera, ¿listo? Y pues esto lo tenemos que igualar a 0, ¿ok? Porque es lo que estamos buscando. Estamos hablando de puntos estacionarios. Y finalmente, ¿cómo nos quitamos de encima esto? Pues tenemos que multiplicar por la métrica inversa, ¿ok? Entonces, vamos a especificar aquí, multiplicamos por la métrica inversa, que en este caso lo vamos a especificar con los siguientes índices, que sería G, rho, sigma minúscula, ¿ok? Entonces, pues ya sabemos que si nosotros multiplicamos esto de aquí con esto de acá, nos queda la delta de Kronecker. Y sabemos que, pues, es, en este caso, ciertos valores de 1 en forma de diagonal. Entonces, toda la expresión de arriba, ahora sí ya lo podemos poner en azul, queda como la segunda derivada de x
Rho. Recuerden que estamos utilizando notación de índices, por si se preguntan por qué se fue esto de acá. Bueno, estamos utilizando convenio de suma de Einstein y utilizando este producto, ¿ok? Entonces, de aquí nos va a quedar más un medio de G Rho sigma multiplicando a toda esta componente que tenemos acá. Más esto de acá. Y esto de aquí ya tiene una forma un tanto familiar para algunos que seguramente ya lo vieron si tienen buen ojo. Y es que precisamente este término que estoy escribiendo en paréntesis es la conexión, ¿ok? Es decir, los símbolos de Christoffel que nosotros estamos utilizando para indicar precisamente esa curvatura, ¿ok? Entonces, esto ya nos condujo al mismo resultado, pero utilizando lo que es cálculo variacional, ¿ok? Y esto es precisamente la ecuación de la geodésica, ¿ok? Pero ya especificando bien lo que son los símbolos de Christoffel que están ahí involucrados. O sea, todo esto que está acá, como dije, ya no representa precisamente a los símbolos de Christoffel. Entonces, esta ecuación que tenemos acá, pues viene siendo la que tenemos aquí, nombrada como la ecuación número 7. Entonces, en una variedad con métrica, volver en este caso extremos ciertos valores nos conduce precisamente a la ecuación de la geodésica, ¿ok? Porque estamos trabajando con una longitud funcional. Y esas curvas son precisamente las geodésicas, donde tenemos lo que es el transporte paralelo de los vectores tangente, ¿ok? Con respecto a lo que es la conexión asociada dada por los símbolos de Christoffel, ¿ok? Junto con la métrica, porque recordemos que tenemos una conexión de la métrica con la geometría que nosotros estamos mencionando, ¿ok? Ahora, esto que tenemos aquí fue meramente un proceso un poquito más largo, pero podemos darnos cuenta que podemos llegar al mismo resultado empleando lo que es un poquito de cálculo variacional. Entonces, ahora bien, todas estas geodésicas pues tienen ciertas características que son importantes, ¿ok? Ahora, el principal uso que le vamos a dar a las geodésicas en relatividad general es que son las trayectorias que siguen en este caso partículas de prueba no aceleradas, ¿ok? Y por partícula de prueba vamos a entender a un cuerpo que no influye en la geometría a medida que se está moviendo, ¿ok? Obviamente, pues esto es un caso muy ideal, porque pues siempre va a influir, pero pues obviamente si estamos hablando de un cuerpo que es puntual, no va a influir, evidentemente de gran manera. Por lo que tenemos que esto es una gran aproximación, ¿ok? Entonces, como dije, esta ecuación que tenemos aquí, que es la ecuación número 7, nos representa una generalización de la segunda ley de Newton, donde tenemos lo que es una cuadriaceleración y lo que es una cuadrifuerza inercial, manifestando que, como dije, la gravedad es un efecto de la curvatura del espacio y el tiempo. Espero que esto les haya gustado y no olviden compartir el contenido si es de su agrado. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.